En el noreste de Asia es un territorio que tiene mucha actividad económica. China, Japón y Corea del Sur tienen una economía que está creciendo tan rápidamente que casi desafía a la imaginación. El siglo XXI puede ser fácilmente el tiempo cuando misioneros coreanos y chinos tomen el liderazgo en alcanzar al mundo para Cristo. Actualmente, Corea es la segunda base más grande del mundo y está preparando el 100º aniversario del gran avivamiento coreano de los 90, cuando Pyongyang fue conocido como la Jerusalén de Asia. Pero China podría alcanzarle y probablemente sobrepasarles por la visión de regreso a Jerusalén, de enviar misioneros chinos, de regresar por las calles viejas de seda, llevando el evangelio de regreso a Jerusalén. También esta es la primera vez que Mongolia ha tenido una iglesia duradera. Y al igual, ellos también están enviando misioneros a otras naciones. Aún así, más de 450 grupos en el noreste de Asia no han sido alcanzados por el evangelio. El tiempo de Dios ha llegado a Asia. Me llamo Kumiko Shimahari. Nací y crecí en una familia religiosa en Okinawa, Japón. Nadie de mi familia o parientes eran cristianos. Según nuestras costumbres, me enseñaron a respetar a mis mayores y a adorar a otros dioses paganos durante el año. Nos reuníamos toda la familia y adorábamos a nuestros antepasados frente al altar familiar. Todos creíamos que nuestros antepasados nos protegerían y nos darían la felicidad y la prosperidad que necesitábamos. En ese tiempo, mi padre tenía su propio negocio, pero conforme el negocio se expandía, su adicción al alcoholismo también crecía. Mi madre sufría por culpa de su vicio. A causa de la violencia doméstica, vivíamos con miedo. A menudo, mi mamá viajaba a Utah, el cual era un medio espiritual, y trataba de solucionar nuestros problemas, orando en varios lugares. Pero aún así, nuestros problemas familiares no mejoraban. Al contrario, se ponían peor. Crecí en esa creencia de depender y creer en mis antepasados, y pude experimentar que esa creencia no iba a solucionar mis problemas. Éramos indefensos y desamparados. Muchas veces pensé en matarme. Después de mi graduación de preparatoria, viajé a Tokio para continuar mi educación y para aprender inglés. Como era la primera vez fuera de mi casa, experimenté un cambio grande en mi vida. Ese cambio no fue muy satisfactorio. Me sentía vacía, como algo me faltaba muy dentro. Un día, una señora me visitó en mi apartamento y compartió de la Biblia conmigo. Yo buscaba algo en qué creer, así que no dudé en seguirle. Atendí algunos estudios bíblicos e incluso vine a ser parte de su iglesia, la cual es la Iglesia Unificada. Me enseñaron que el Reverendo Moon era el Salvador, porque Jesucristo había fallado en traer la salvación. Sin yo tener ningún conocimiento de la Biblia, yo pensé que esta enseñanza era correcta. Pocos meses después, partí de Japón a Inglaterra para estudiar más inglés, dejando atrás mi iglesia también. En Londres, asistí a una escuela de inglés para extranjeros por 3 meses. Ahí encontré una chica japonesa quien compartió conmigo que mi religión era falsa doctrina. Eso me sorprendió. Estuve confusa, molesta y entré en una gran depresión. Empecé a orar a Dios todas las noches por 6 meses. Dios, ¿estás ahí? ¿Existes? Si en verdad existes, indícamelo. Esta fue mi oración continua todos los días. Después de 6 meses, me encontré con otra mujer cristiana. Ella era una misionera retirada y era de mi misma ciudad, Okinawa. El 13 de octubre de 1980, esta mujer nos llevó a una actividad en el Instituto Bíblico de donde ella se había graduado. Rumbo al Instituto Bíblico, ella me pidió que leyera Juan 3:16. En la escuela, una misionera de Japón nos estaba esperando para darnos un paseo. Nos habló de Jesús en cuanto nos vio y me dijo que Él era la única respuesta a todos mis problemas. Y si yo lo creía, tendría vida eterna y me libertaría. Abrí mi corazón y lo acepté como mi único Salvador. Luego comencé a orar por mí, reprendiendo todo poder satánico para que yo fuera liberada. Me desmayé. Empecé a rugir varias veces con una voz la cual no era mía. Mi conciencia estaba en blanco y reprendió al diablo en el nombre de Jesús. Como 1 hora más tarde, yo volví en sí. Empecé a llorar
y sentí que por fin había regresado a casa, a mi verdadera casa. Una paz inexplicable vino a mi corazón. Fue algo agobiante. Esa noche leí la Biblia y encontré un pasaje en Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Después de aquel día mi vida cambió totalmente. Fui liberada del poder de las tinieblas. Encontré el propósito de mi vida, mi verdadero destino. Un amor incondicional de Dios y gozo en abundancia. Un año después, el Señor habló a mi vida por medio del pasaje en Lucas 8:39. Regresa a casa y cuéntales las maravillas de Dios en ti, lo que Él ha hecho en tu vida. Fue difícil tomar esa decisión de ir de regreso a casa, porque yo sabía que mi casa estaba llena de idolatría, y sería difícil vivir como una cristiana. El Señor me seguía hablando de que regresase a Japón. Obedecí al Señor y regresé a Japón. Él lo prometió en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Regresé a casa y compartí el Evangelio con mi familia. 2 de mis hermanas aceptaron a Cristo. Años después, mi padre, quien era un alcohólico, aceptó a Jesucristo, al igual que mis abuelas y tías. En marzo del 2000, mi padre partió a la eternidad. El funeral de mi padre fue el primer funeral cristiano en mi familia. Fue como una reunión de la iglesia. La pequeña iglesia bautista estaba llena de gente que nunca habían escuchado de buenas nuevas de salvación. Días después, miré la visión de mi padre, caminando con un nuevo cuerpo, mirando a Jesús. Compartí esta visión con mi madre, quien todavía adoraba a los ídolos. Finalmente, ella tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su único Salvador, porque ella quería ir al mismo lugar a donde mi padre había ido. Todos los textos bíblicos que Dios me ha dado llenaron mi vida. Él ha sido fiel conmigo, su amor nunca me ha fallado. Oré por muchos otros japoneses, asimismo por todos los otros 450 grupos, personas en el noreste de Asia, que experimentan el amor de Dios y que se conviertan en sus discípulos. Ore así. Ore para que Dios le revele a la gente del norte de Asia que el verdadero cumplimiento y prosperidad en la vida se encuentra solo en Jesucristo, quien nos da vida y vida en abundancia. Ore para que esta gente que vive con temor de malos espíritus y el futuro experimenten una paz verdadera y libertad de opresión en el nombre de Jesús. Ore para el discernimiento de falsos maestros y que por medio del Espíritu Santo conozcan a verdad lo que los hará libres. Ore para que el amor del Padre, aceptación y perdón sean experimentados en cada persona, en medio de la gente que todavía no ha sido alcanzada en el noreste de Asia. Ore por los nuevos creyentes que experimenten a diario la fidelidad de Dios y para que caminen fiel con Dios todos los días, dejando que su luz brille en medio de los hombres para que glorifiquen a Dios en su reino.